Hola, mi nombre es Oscar Vázquez. El día de hoy presentaré mi proyecto con referente al desastre del puente de Tacoma, tanto su interpretación física y matemática. Comenzamos. Primero, debemos saber qué es el efecto de resonancia mecánica. Bueno, la resonancia mecánica es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. De este modo, si aplicamos una pequeña fuerza repetidamente, provocará que la amplitud del sistema oscilante sea grande. Este efecto puede ser destructivo en algunos materiales rígidos. Ahora pasemos a explicar qué es lo que ocurrió con el puente de Tacoma Narrows. El 1 de julio de 1940 se terminó y abrió al público el puente del Estrecho de Tacoma, en Estados Unidos. Desde el día de su inauguración, el puente empezó a presentar oscilaciones verticales. A 4 meses de su inauguración, el puente comenzó a vibrar de forma persistente durante 3 horas. Algunas partes de la construcción presentaban movimientos verticales de hasta 1 a 8 metros de alto. Conforme pasaba el tiempo, las oscilaciones aumentaban de forma progresiva, hasta que finalmente, pasadas las 3 horas, el puente comenzó a crujir para finalmente derrumbarse. Para entender mejor lo ocurrido, debemos realizar un análisis estructural del puente. Se sabe que algunas estructuras sufren diferentes vibraciones, causadas de forma natural o por distintos factores. Cuando aplico una fuerza proporcional al desplazamiento del cuerpo, obtengo el movimiento armónico simple. La solución de este movimiento es sencilla. El sistema efectúa un movimiento sinusoidal con una frecuencia angular, que será la frecuencia natural de la estructura. Por otra parte, la naturaleza suele imponer fuerzas disipativas, así que mi estructura no oscilará eternamente. Para compensar esto, podemos aplicar una fuerza externa. Al movimiento resultante se lo denomina movimiento armónico forzado. Es similar al movimiento anterior, pero con la diferencia que la amplitud no será constante y dependerá de parámetros del sistema. Lo divertido viene cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema. En este caso tenemos el fenómeno de resonancia, es decir, la amplitud puede tomar valores muy grandes. Ahora, en el caso del puente de Tacoma, lo que ocasionó que la estructura del puente entre en resonancia fue el viento, que soplaba transversalmente a la estructura. El puente está conformado por un tablero horizontal y 2 paneles verticales a los lados. El viento venía horizontalmente, digamos de izquierda a derecha. Cuando se topa con el panel izquierdo, se desdobla en 2 flujos de aire que recorren el puente, pero como el puente carecía de líneas aerodinámicas, el aire formaba remolinos en la parte superior y también en la parte inferior, ocasionando dichas oscilaciones, que incrementaban conforme el puente se torcía. Este fenómeno físico se puede interpretar matemáticamente, gracias a las ecuaciones diferenciales que presentaremos a continuación. Ahora pasemos a la interpretación matemática del efecto de resonancia en el puente. El puente está conformado por una losa, baranda y vigas, que cumplirán con el papel de la masa. También está conformado por tensores que están sujetados a las torres del puente, que cumplirán con el papel de la rigidez. Habíamos dicho también que para que exista el efecto de resonancia debemos aplicar una fuerza periódica. En este caso, la fuerza periódica es el viento. Gracias a la ley de Hooke, podemos expresar la fuerza existente en el puente como F es igual a menos K por X, donde K es la rigidez y X es el desplazamiento que ocurre con el puente cuando empieza a oscilar. También se sabe que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y al hacer el despeje correspondiente y sabiendo que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, me resulta la siguiente ecuación. La segunda derivada de X con respecto a t es igual a menos omega sub 0 al cuadrado por X, donde omega sub 0 al cuadrado es igual a la rigidez sobre la masa. Omega sub 0 representa la frecuencia natural del sistema, en este caso a la frecuencia natural del puente. Ya habíamos mencionado que para producir el efecto de resonancia debíamos sumarle una fuerza periódica proporcional a la fuerza natural del sistema, dando como resultado la siguiente ecuación. F es igual a menos K por X más F sub 0 que multiplica a seno de omega t, donde omega es igual a la frecuencia aplicada al sistema y t representa el tiempo. Al realizar los despejes correspondientes en la ecuación obtenemos como resultado la siguiente ecuación diferencial. La segunda derivada de x con respecto a t es igual a menos omega sub 0 al cuadrado más a sub 0 que multiplica a seno de omega t. La ecuación obtenida no es más que la suma de 2 movimientos simples, que dan como resultado el efecto de resonancia.
Una vez obtenida la ecuación diferencial que representa el efecto de resonancia, pasamos a resolverla. En primera instancia observamos que obtuvimos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal no homogénea. Para resolver este tipo de ecuación lo hacemos por dos partes, la primera que será la solución complementaria y la segunda la solución particular. Comenzamos obteniendo la solución complementaria. Para ello, tomamos la parte homogénea de la ecuación diferencial y la transformamos a una ecuación algebraica común, con el siguiente cambio. Xk' será igual a m a la n, es decir, si tenemos la segunda derivada de x, esto será igual a m al cuadrado. Una vez obtenida la ecuación, procedemos a sacar las raíces. En este caso, obtuvimos raíces complejas conjugadas. La fórmula que uso es la siguiente. La solución complementaria de t va a ser igual a Euler elevado a alfa t que multiplica a c1 coseno de beta t más c2 seno de beta t. Como el alfa es igual a 0 y beta es igual a omega sub 0, la solución complementaria es igual a c1 coseno de omega sub 0 t más c2 seno de omega sub 0 t. Una vez obtenida mi solución complementaria, paso a obtener mi solución particular, en este caso por el método de coeficientes indeterminados. Comenzamos con identificar la parte no homogénea de la ecuación diferencial. En este caso, h de x es de la forma seno y coseno, por lo tanto ocupo la siguiente ecuación. La solución particular va a ser igual a coseno de omega t más b seno de omega t. Para encontrar los valores de a y b, derivamos la solución particular cuantas veces sea necesario. Y luego reemplazamos en la ecuación original. Pasamos a resolver la ecuación obtenida y despejamos los valores de a y b. En este caso, a es igual a 0 y b es igual a sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Reemplazamos a y b, dando como resultado la solución particular de t es igual a sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo eso multiplicado por el seno de omega t. Ahora, para obtener la solución general de la ecuación diferencial, debo sumar la solución complementaria con la solución particular. Esto será igual a c1 coseno de omega sub 0 t más c2 seno de omega sub 0 t más a sub 0 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo eso multiplicado por seno de omega t. Ya obtenida la solución general, debo obtener los valores de C1 y C2. Para ello, aplico condiciones iniciales al sistema. En este caso, vamos a suponer que el puente se encuentra en reposo. Por lo tanto, mi posición y velocidad van a ser 0. Aplico las condiciones propuestas en x de t y obtengo el valor de C1, que es igual a 0. Derivo x de t para aplicar la condición de velocidad y obtengo el valor de C2. Reemplazo los valores de C1 y C2 en la solución general. Ahora, se sabe que el efecto de resonancia ocurre cuando la frecuencia aplicada tiende a la frecuencia natural del sistema, es decir, que omega tiende a omega sub 0. Para interpretar esto, aplicamos el límite en la ecuación, pero al resolver dicho límite obtengo una indeterminación. Para quitar dicha indeterminación, ocupo la regla de L'Hopital, que dice que podemos derivar con respecto a la variable de interés, en este caso la derivamos con respecto a omega. Vamos a derivar tanto el numerador como el denominador para aplicar el límite. Una vez aplicada la regla de L'Hopital, aplico nuevamente el límite y obtengo lo siguiente. X de t es igual a sub 0 que multiplica a omega sub 0 t por coseno de omega sub 0 t menos seno de omega sub 0 t, todo eso dividido a 2 omega sub 0 al cuadrado. La solución obtenida representa el efecto de resonancia. Esto significa que la amplitud de las vibraciones va a ir aumentando conforme el tiempo, hasta que la estructura del puente no soporte más y colapse. ¿Cómo se visualiza en la siguiente gráfica? Vemos que la amplitud aumenta a medida que pasa el tiempo, es decir, el efecto de resonancia queda comprobado. También he realizado una maqueta con materiales reciclados que van a representar al puente de Tacoma. Al momento que yo aplico una fuerza adicional al sistema, en este caso aplico la presión de aire con la ayuda de un compresor, vemos que el puente tiende a oscilar, dando como resultado el efecto de resonancia mecánica. Como podemos apreciar, las oscilaciones aumentan conforme pasa el tiempo, hasta que el puente colapsa. Ahora podemos concluir que los cuerpos expuestos a vibraciones, las cuales pueden tener efectos negativos, como es el caso del puente de Tacoma, como se pudo apreciar en la gráfica y en la maqueta, al ser las frecuencias iguales, fue la razón por la cual colapsó el puente.
Es bueno dejar en claro que los factores principales de la resonancia mecánica son la frecuencia impulsadora y la frecuencia natural. Para finalizar, podemos estar conformes con los resultados obtenidos, ya que con la ayuda de las ecuaciones diferenciales podemos entender y explicar el fenómeno de resonancia mecánica. Este ha sido mi proyecto, muchas gracias.